Hola, bienvenidos a este webinar, bienvenidos a esta sesión especial en las que vamos a analizar cuáles son las circunstancias, cuál es la situación que tenemos en el mundo de la ciberseguridad. Como sabéis, la tecnología está cambiando el panorama que tiene que ver con las amenazas y también está cambiando el cómo las empresas se están defendiendo de todos estos ataques que están surgiendo, pues apoyados por la inteligencia artificial o incluso lo que estamos viendo en un futuro con las tecnologías de computación cuántica, por ejemplo. Pues bien, hoy tenemos el honor, tenemos la suerte de tener con nosotros a Mar Rivero, que es investigador analista de Kaspersky, que normalmente pues le podréis ver en las reuniones dedicadas a ciberseguridad haciendo demos o dando charlas y demostraciones, y hoy le tenemos aquí con nosotros para intentar ayudaros a mejorar vuestras estrategias y a proponernos algunas soluciones para hacer frente a estas amenazas que vienen, que se mantienen y que crecen en una tecnología que cada vez es más compleja, más diversa y más heterogénea. Pues bien, vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, Marc. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Deciros a los que nos estéis viendo que pues, nos podéis hacer preguntas a Silicon, nos podéis hacer preguntas a través de la plataforma si estáis viendo el webinar en su emisión en directo, en su primera emisión, pero después también nos podéis enviar preguntas a Silicon o directamente al perfil de Marc. Marc, yo he hecho una introducción muy rápida sobre cómo estamos viendo el panorama de amenazas en lo que tiene que ver con ciberseguridad, y lo que vemos primero es que los ataques siguen creciendo, que encontramos vulnerabilidades a veces en lugares que eran inesperados porque se conjugan combinaciones tóxicas a veces, ¿no? Entre pues, lo que pueden ser pues, sistemas que no están parcheados o sistemas legacy, con nuevas maneras de atacar, con nuevas tecnologías, por ejemplo la inteligencia artificial, la IA generativa, que está siendo pues, un elemento que preocupa a muchos CISOs, a muchos responsables de ciberseguridad, y también estamos viendo que las circunstancias internacionales pues, no ayudan mucho, ¿no? Pues porque estamos viendo conflictos, estamos viendo enfrentamientos pues, de tipo comercial o incluso enfrentamientos bélicos, y todo esto pues, es como yo le llamo la tormenta perfecta, ¿no? Para que haya ataques en las organizaciones que además cada vez tienen una tecnología más heterogénea, ¿no? ¿Cómo ves tú la situación a día de hoy? ¿Eres pesimista? ¿Eres de los optimistas? ¿Cómo ves tú el panorama de amenazas? Pues por contestar a la parte de pesimismo o optimismo, como estoy en el lado de los buenos, solo me queda ser optimista, porque si no me uniría a ese club, ¿no? de gente que está muy pesimista por lo que está ocurriendo, ¿no? Hay una cosa que tiene que dar latente, y es que a más exposición, a más dispositivos, a más tecnología, es inherente a tener más exposición y superficie de ataque, con lo que es posible que cosas que en el pasado pues, no ocurrieran, como explotación de ciertos entornos o aprovechamiento de ciertos escenarios, arquitecturas, etcétera, ahora se esté dando porque todo está más hiperconectado, ¿no? Nadie hubiera pensado hace 20 años que pudiéramos conectar la nevera a Internet, ¿no? Como hemos visto en alguna presentación de que va el usuario a la nevera, mira lo que le falta para hacer la compra y directamente desde la nevera ordena la compra en un servicio como puede ser un Amazon Fresh, ¿no? Sí. Esto, ¿qué da? Pues evidentemente al ciudadano una facilidad para hacer ciertas cosas, por la perspectiva del atacante, una manera de cifrarte la nevera y que no puedas acceder a tu yogur preferido, ¿no? Sí, de hecho muchos de los ataques que hemos visto últimamente tienen que ver pues, con la cadena de suministro o con empresas que son colaboradoras, porque las empresas ya no lo hacen todo ellos, sino que tienen, pues, por supuesto, tienen una cadena de valor en la pues, que tienen otras organizaciones a las que les contratan servicios o que fabrican parte de los elementos que ellos finalmente montan. O sea, quiero decir que las empresas en sí mismas también son más complejas, ¿no? No solo porque haya llegado el teletrabajo, porque trabajamos desde cualquier lugar, y lo que dices tú, a veces el ordenador que se lleva un empleado a su casa lo utiliza el niño. Esto todo son lo que llamáis vectores de ataque, ¿verdad? Eso es, son selectores que se pueden utilizar para poder llegar a comprometer una organización, ¿no? Como bien apuntas, ya la empresa no suele ser un ente propio, sino que se conecta con todo el mundo, ¿no? Si tú quieres tener una pasarela de pago, tienes que inherentemente conectarte a RedSys para poder tener soporte para pagar con tu datáfono. Si quieres obtener la lista de clientes en un CRM, tienes que conectarte con el cliente o partner X para poder tener esa información, ¿no? Lo que te obliga a abrirte al exterior para poder consumir esos datos, ¿no? Lo que hace que pueda ser una puerta de entrada por parte de un cibercriminal. De hecho, en muchas regulaciones que estamos viendo, en sectores como la banca, por ejemplo, pues ya se analiza mucho el tema de los suministradores, ¿no? De las empresas colaboradoras. Mira, a veces en las cons, en las reuniones,
de ciberseguridad, habláis de estos grupos internacionales, ¿no? De ciberdelincuencia. Estamos viendo cómo hay países directamente pues, que invierten muchos miles de millones en tener un ciberejército, ¿no? Para ser capaces luego pues, de utilizar, por ejemplo, estas amenazas cibernéticas combinadas con las armas convencionales, lo cual a mí sí que me produce un panorama bastante aterrador, ¿no? A pesar de intentar ser optimista. ¿Cómo estáis viendo la evolución en este aspecto, en el panorama internacional? Pues sí que es verdad que no se habla mucho de este tipo de cosas, no sé por qué a día de hoy, cuando es algo que lleva latente mucho tiempo, pero hay que diferenciar como dos grandes espacios, ¿no? Uno sería el espacio de lo que se denomina el crimeware, que serían todas aquellas amenazas que el objetivo es robar información para luego venderla, por ejemplo, un llamado stealer que te roba las contraseñas que luego se utiliza para hackear una organización, el ransomware que todos conocemos para cifrar los archivos, pero también malware que te roba las cookies para poder tener acceso a tus sistemas donde requieres doble factor de autenticación, ¿no? De hecho, ha habido personajes públicos, como por ejemplo puede ser Ibai Llanos, que hace meses se le robó acceso a su cuenta de YouTube, ¿no? Que es decir, que ocurren este tipo de cosas. Y luego está los llamados APT, que serían los ataques sponsorizados por estados, que son los propios estados los que invierten en estos grupos para poder hacer ciberoperaciones incluso también a países aliados. Quiero decir que es algo que también ocurre en las noticias, como hay gobiernos o ejércitos, ciberejércitos, que atacan a mandatarios pues, para infectar sus móviles, sus dispositivos, para obtener información que es muy valiosa luego, ¿no? De hecho, hemos tenido casos en España, ¿no? Sí, Es decir, los de Pegasus el presidente del gobierno fue atacado, fue su teléfono móvil, el de Margarita Robles. Es decir, que es algo que parece como de ciencia ficción, pero yo siempre digo, intentemos desinfantilizar el asunto, es decir, estamos en un contexto de ciberguerra a nivel mundial. Siempre lo ha habido, lo que pasa es que ahora tenemos mucha más visibilidad para poder ver eso. Es decir, el hecho de que un fabricante diga que se detectan más ataques, hay que hacerse la pregunta, ¿hay más? ¿O es que tengo más elementos de observación que me permiten sacar más números? Siempre ha estado ahí. Obviamente, cada año más dispositivos, más ataques, pero también tenemos más elementos de observabilidad. Y ataques más avanzados, porque estos que tú mencionas, los APT, son los ataques avanzados, ¿no? Y permanentes, ¿no? Que son cuando se busca en concreto a ciertas personas de una organización. Sin embargo, has mencionado también el ransomware y en las reuniones que tenemos con CISOs normalmente es una de las amenazas que más les preocupan. ¿Cuáles estás viendo tú que son los ataques que más se están dando últimamente? ¿Sabes qué pasa? Que con el tema de ransomware, en realidad se podría todo como parar desde el minuto uno, lo que pasa es que nos cuesta mucho como dar ese paso, ¿no? Pero realmente si consiguiéramos mitigar las vulnerabilidades, es decir, ¿cómo va a entrar un vector de amenazas de ransomware quitando de la ecuación los temas de ataques por phishing? Pero si no consigo vulnerar tu perímetro, ¿cómo puedo entrar en tu organización? Es algo que realmente no se está haciendo foco en lo que realmente importa y por eso se están aprovechando, ¿no? Realmente, entonces, realmente lo que son las tácticas técnicas y procedimientos no han cambiado. Lo que hacen es revisan tu perímetro, revisan cuán vulnerable eres, dependiendo de tu higiene en ciberseguridad. Ciberhigiene, es una de las palabras que más se escucha. Dependiendo de tu higiene, van a por ti o van a por el de al lado, es así de triste. Es decir, si tú pareces desde fuera muy sólido, te van a saltar y van a ir a por el siguiente. Tenlo claro. Es decir, esa es la metáfora del ladrón de bicicletas, ¿no? Que va siempre a por las que son más fáciles. Entonces, grupos que están haciendo esto ahora, Ransom Hub, Play Ransomware, ya conocíamos Lockbit, que consiguió ser desmantelado por Europol y otras fuerzas de seguridad del Estado, pero es un poco eso, esos son los grupos que están más pegando a día de hoy. Sí, luego te voy a volver a preguntar otra cosa relacionada con el ransomware, pero quería ir a este tema de la complejidad, ¿no? Una de las cosas que más afecta a las organizaciones hoy en día es esto que mencionaba al principio, es decir, tenemos una infraestructura que es compleja porque tenemos una parte en cloud, tenemos una parte on-premise, tenemos a lo mejor ordenadores legacy que están haciendo cosas que pueden quizá que no sean tan relevantes, pero que pueden serlo en un momento dado porque pueden ser un vector de entrada, y también la propia organización pues es más compleja, ¿no? Pues porque tiene distintas divisiones que a lo mejor unos trabajan con una nube, los de desarrollo trabajan de otra manera, estos usan SaaS, y muchas veces el problema que tienen los CISOs o los responsables de ciberseguridad es manejar toda esta complejidad y en la gran cantidad de aplicaciones de ciberseguridad que manejan. Las estadísticas dicen que en las empresas utilizáis entre 50 y 100 aplicaciones de ciberseguridad y a veces la información que llega a los IEM o pues ni siquiera hay personal suficiente para revisar toda esa información. ¿Cómo la abordáis desde Kaspersky? Vale, has dicho un montón de cosas muy interesantes, entonces te hago un par de puntualizaciones, ¿vale? Primero, uno de los grandes retos que tienen los CISOs
es que no se les da la posición que toca dentro de las organizaciones. Y en algunas de ellas, el CISO sigue estando por debajo del CIO, con lo que, Sí, con lo que son objetivos totalmente diferentes. A un CISO, que la aplicación esté en alta disponibilidad, le da igual, no está dentro de sus KPIs. ¿Cuál está dentro de sus KPIs? Tener una higiene adecuada de la organización. Entonces, ¿cómo vamos a remar juntos si tenemos objetivos diferentes? Sí. ¿No? Eso sería como una especie de reflexión que me gustaría también dejar latente en este webinar, ¿no? Y la otra es cómo se aborda la fatiga, ¿no? La fatiga en ciberseguridad, es decir, tener 1000 millones de alertas que nadie está mirando y que desde Kaspersky lo que nos encontramos en los incidentes es que casi en un 90 y pico % de veces las alertas estaban ahí. Es decir, no es algo que se hizo la intrusión ese día y que era un evento aislado, sino que llevaban meses realmente saltando alertas en los productos no solo de Kaspersky, sino también de otros fabricantes, sí. Porque los clientes suelen tener sistemas heterogéneos. Entonces, estaban ahí. Lo que pasa es que nadie se había encargado de limpiar esas alertas, de dotar de formación a los analistas y de realmente automatizar todo lo posible para tratar de encontrar la aguja en el pajar, ¿no? Sí, de hecho, una de las cosas que más se está viendo en ciberseguridad últimamente es todo lo que tiene que ver con esto que hablábamos de la ciberhigiene, con la posibilidad de automatizar pues, el parche o en su lugar, si acaso, tener lo que llamáis el virtual patching, ¿no? La posibilidad de que tú tengas algún elemento de ciberseguridad que te anule una vulnerabilidad y, sobre todo, lo que dices tú, tener una visión clara de todas las vulnerabilidades que tengo, que a lo mejor pueden ser del orden de 1000, pues ver cuáles son las 5 o 6 que son realmente críticas y que puedo sufrir un ataque a día de hoy, ¿no? Exactamente. Y luego, además, me gustaría también dejar latente de por qué han, digamos, tenido éxito servicios de MDR. Es decir, esa era la siguiente pregunta que iba a hacer, porque mira, vosotros, como muchos otros fabricantes de ciberseguridad, estáis también dando una propuesta de servicio gestionado, ¿no? ¿En qué consiste? Pues este servicio, y a mí me hace como, desde la perspectiva de analista, me es divertido que este tipo de servicio triunfe, y te explico por qué, ¿no? Los fabricantes al inicio dábamos una tecnología, ¿no? EDR, Endpoint, para poder proteger a los clientes, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que llegamos a los incidentes y nos damos cuenta que los productos no están bien configurados. Es decir, no están bien parametrizados con lo que realmente, ¿qué es lo que ocurre? Que se acaban colando por la falta de experiencia del usuario que lo maneja, las amenazas dentro de la organización, ¿no? Entonces, el tener la posibilidad de poder establecer un contrato, un modelo de servicio, prestación de servicios, con directamente el fabricante o el partner certificado para poder dar un servicio de MDR, tienes toda la ventaja de lo poderoso que es el producto, lo bien que funciona, sí. Y además todo el know-how, todo el conocimiento o de un partner certificado, sí. O del propio fabricante que te va a ayudar en ese cribado de alertas, en ese triaje, en esa primera respuesta al incidente. Exacto. Y por eso están triunfando los servicios de MDR. Sí. Simplemente por una falta de conocimiento por parte de la empresa en poder gestionar el producto, o porque no se certifica, o porque no tiene personal especializado, o porque falta personal. O porque no lo instala correctamente o no lo está utilizando correctamente. Una de las cosas que también se dicen en ciberseguridad, que da igual la solución que adquieras de ciberseguridad, si luego no la sabes usar o no la sabes instalar o no la sabes configurar, no te va a servir de mucho. Y muchas veces el problema que tienen las organizaciones es la falta de personal, ¿no? La falta de ojos, de manos, ¿no? Para poder estar al tanto de todas esas vulnerabilidades y ser capaces de solucionarlas, ¿no? De hecho, en esa línea, si miramos un poco a nivel retrospectivo, tenemos los llamados SIEM, que la gente lo utiliza como un cajón desastre, donde coloco todas las alertas y no hago ni casos de uso, ni correlación, no hago nada. Y entonces, como vemos que esto no funciona, sacamos lo que se llama los XDR, en el que dotamos a los endpoints de inteligencia, ¿no? En la parte de recolección para poder tomar acciones inteligentes. Pero si te fijas, esto significa un fracaso en la parte de SIEM, por parte de las organizaciones, ¿no? De no poder realmente colocar casos de uso, de no poder hacer un filtrado, digamos, adecuado en eso. Y de hecho, incluso están habiendo startups a nivel global en el que su modelo de negocio se basa en limpiarte el SIEM. Sí, ¿no? Ese es su modelo de negocio, que realmente es como una locura, ¿no? Sí. Que no podamos hacer acopio de la tecnología y usarla de manera correcta. ¿Cómo apoyáis vosotros desde el servicio MDR pues, para manejar toda esta información? Dame un poquito más de información de cómo es esto. Pues imagínate una organización X, público-privada, porque trabajamos en ambas partes, y encontramos una alerta en uno de nuestros, en una máquina que tiene un producto de Kaspersky instalado, y tenemos un equipo 24/7, 365, que está mirando todos los eventos que ocurren en la máquina. En el momento que se detecta un indicio de posible amenaza, se activa un procedimiento de respuesta en el que hay un consultor de nuestro servicio de respuesta a incidentes o de SOC, sí. Que realmente tiene un procedimiento de escalada con el cliente,
llama al cliente y se encarga de responder esa amenaza. Si es capaz de hacerlo de manera autónoma sin impactar en el sistema productivo, se hace la remediación automática. En el caso de que sea algo sensible... O sea, que podéis hacer la remediación. Sí, claro. El servicio MDR, de hecho, se basa un poco en eso, ¿no? En poder tomar acción desde el minuto 1 que esto se detecta por parte de nuestros analistas. ¿Y para qué tipo de organizaciones es más adecuado? ¿Esto lo pueden usar empresas pues, medianas, pequeñas, grandes? Lo puede usar cualquier empresa, en realidad, porque cualquier empresa debería tener a día de hoy... O sea, el hecho de no tener un EDR a día de hoy, a no ser que tengas un entorno en el que el hecho de remediar una amenaza no te sea importante, ¿no? Imagínate una escuela que tenga un equipo de visionado de presentaciones, que realmente no hay información sensible, no se para nada, que realmente es más rápido formatear, que quizás instalar. Vale, pues son casos muy, muy pequeños. Realmente un servicio MDR vale para cualquier organización, pequeña, mediana o incluso grande. Vamos a hablar un momento de regulaciones, porque es otra de las cosas que normalmente les preocupa bastante a las organizaciones. Estamos viendo pues, desde los tiempos en los que salió GDPR, pues cómo están apareciendo pues, NIS2, ahora DORA, para las organizaciones que tienen que ver con finanzas, con seguros, con banca, y vienen otras regulaciones más, pues por ejemplo hemos tenido recientemente la AI Act, ¿no? O sea que a veces se ven un poco desbordados por el número de regulaciones que tienen que cumplir. ¿Y cuáles estás viendo tú que son las preocupaciones más importantes? El no saber exactamente qué normativas les afectan, el no saber cómo cumplirlas, las propias normativas que no son claras en algunos aspectos. ¿Cómo ves esta parte? Pues mira, voy a decir algo que quizás es un poco controvertido, pero afronto siempre las entrevistas un poco en esta línea, y es que yo creo que la regulación al final es como una medida legal que tiene la organización en cuestión como para multar o ayudar a forzar ciertas cosas, pero realmente imagínate la administración pública, ¿no? Que está certificada por el Centro Tecnológico Nacional, por el Esquema Nacional de Seguridad, y estas organizaciones siguen siendo hackeadas. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que la regulación no es acorde a estar más ciberseguro? Y la respuesta es no, porque tener una ISO 27001, una NIS2, un SOC 2, ser IPA Compliance, cualquiera de las siglas que podamos sacar en el día de hoy en este webinar, no te va a garantizar que tú seas más ciberseguro. Lo que te va a decir es que en el momento que el auditor te certifica, tú, aparentemente, cumples con todo eso. Pero ¿qué pasa el día que el auditor se va? ¿Qué pasa con estas medidas? ¿Qué pasa con estos procesos, no? Hay certificaciones o regulaciones que están más enfocadas en el área de procesos. Y además hay regulaciones muy interesantes. La NIS2 creo que cubre un amplio espectro de consideraciones que las empresas deberíamos cumplir. Kaspersky es líder en este tipo de certificaciones, ¿no? Para sí mismo. El Esquema Nacional de Seguridad en categoría media o alta es algo que realmente ayuda mucho a aplicar ciertos procesos. Entonces, yo creo que todo esto es muy bueno, muy positivo, pero no hay que olvidar que cuando se va al auditor y te has certificado, tú has de seguir trabajando de esa forma. Esa es la línea en lo que deberíamos seguir. Porque la regulación siempre llega tarde, es un tema inherente a nivel incluso de sociedad, pero los cibercriminales no te van a esperar a que tú tengas que cumplir la NIS2, ellos te van a atacar desde el día 1. ¿Cómo les ayudáis vosotros en este aspecto? Vuestras herramientas, vuestras soluciones, porque uno de los aspectos que se tienen muy en cuenta ahora es toda la posibilidad de auditar, ¿no? Lo que se ha hecho en caso, de, por ejemplo, de que haya una brecha, ¿no? de seguridad. Pues al final todo este tipo de cosas es algo multifactorial, ¿no? Desde Kaspersky, ¿cómo ayudamos? Con los programas de awareness, todo esto te ayuda un poco a decir, oye, ¿qué es lo que vemos mal o qué es lo que deberías hacer como organización para estar más segura? Y una de estas es alinearse a estos estándares, ¿no? Por otro lado, nuestros procesos de implantación con los partners, también evidentemente levantamos un poco la bandera de, oye, esto deberías tenerlo de esta forma, ¿no? Y por eso también trabajamos con partners certificados, ¿no? Para que ayuden a nuestros clientes también a impulsar esto dentro de las organizaciones, ¿no? Y luego nosotros, como trabajamos con la administración pública, irremediablemente estamos certificados con la ENSE categoría alta, ¿no? Entonces, es algo que realmente nosotros creemos desde el principio en ello, pero que, de nuevo, no olvidamos de que esto tiene que ser algo... En la parte de formación y concienciación tamén vuestras soluciones apoyan en esto. Sí, claro, hablamos de marco regulatorio, incluso a nivel de formación interna de empleados, incluso algo que no se expone a la luz pública, también se habla de ese tipo de cosas, de la importancia de cumplir en Europa GDPR, la importancia de lo que es una ISO 27001, de cómo reportar un incidente interno, es decir, todo esto se trata a nivel incluso de empleados. Vamos a hablar, si te parece, de la parte que a mí más me gusta, porque me parece más, iba a decir, bueno, es apasionante, ¿no? Todo lo que tiene que ver con tecnologías de última generación, como la IA
como la IA generativa o las últimas modalidades estas de inteligencias artificiales multimodales que son capaces de ver lo que hacemos en pantalla, todas estas demos que vemos de OpenAI y otros fabricantes de tecnología que son tan impresionantes. Y luego hay otra tecnología de la que quizá no se habla tanto en cuanto al público final, pero que es la computación cuántica, que para la gente de ciberseguridad es muy importante porque puede tener consecuencias, pues, la verdad, bastante aterradoras. No se está hablando, por ejemplo, de que hay investigadores que dicen que ya han sido capaces de romper algunos de los cifrados estándares que se utilizan y que se piensa que quizá en 10 años pues, la computación cuántica llegue a tener la capacidad, ¿no? Tanto pues, por lo que tiene que ver con la programación de esta computación cuántica, que es distinta, como con lo que tiene que ver con los propios ordenadores cuánticos. ¿Tú cómo ves este futuro de aquí a 10 años o 5 años con estas tecnologías y sobre todo, cómo podemos defendernos? Pues lo veo muy divertido, porque todas estas cosas siempre hacen que la industria se mueva en todos los aspectos, ¿no? En cuanto a la IA generativa, yo creo que está más que implantada a día de hoy. Obviamente tenemos mucho recorrido para hacer ciertas cosas, pero está muy implantada, ¿no? Y podemos hacer multitud de cosas con ella, ¿no? Y de hecho, no creo que tardemos mucho en ver cómo los analistas desde una consola decimos algo así como, oye, también todas las máquinas que no tengan los parches aplicados, y esto nos va a hacer una query directamente con el modelo de lenguaje que la solución necesita para poder sacar lo que necesitamos, ¿no? O el hecho de poder tomar respuestas a ciertas acciones, ¿no? Cuando veas este evento y este evento, será la IA la que decida la mejor respuesta para ello, ¿no? Entonces yo creo que esto ha venido para quedarse y tenemos que abrazarlo, obviamente encajonarlo en un marco regulatorio para que no, digamos que la IA no se nos coma, pero eso realmente tenemos que abrazarlo y usarlo, ¿no? Sí, también se habla mucho del problema que hay con el uso de tecnologías como la inteligencia artificial o, bueno, la computación cuántica. No sé si la están utilizando los ciberdelincuentes, no sé si alguno tiene ya presupuesto para utilizar ordenadores cuánticos, pero sí que se dice, es que yo como organización tengo que cumplir la EIAC, la GDPR, DORA, si soy una empresa de finanzas, pero es que los ciberdelincuentes no atienden a ninguna regulación, están utilizando siempre la última beta más avanzada de todas las tecnologías y no tienen ningún problema a la hora de ponerla en funcionamiento sin que les importen las regulaciones. Siempre van a ir por delante, ¿no? Solo atienden a una regulación, que es la regulación de ganar más dinero cada año. Es decir, es un negocio que mueve más dinero que la venta de armas a nivel global, que es una locura, ¿no? Que se mueve a nivel armamentístico y ganan más dinero que eso. O sea, el presupuesto tienen el que quieras y más. Y si hablamos de lo que patrocina los estados propios, pues ya imagínate, ¿no? Las capacidades que tengo a nivel ofensivo. Y el hecho de ir por delante y por detrás es muy sencillo. El que está defendiendo está siempre mirando en cada esquina, debajo de la mesa, debajo del coche, en tu casa, en la empresa, tiene que mirar muchas cosas. Y el que ataca solo tiene que tener éxito una vez. Entonces, es imposible que vayamos por delante. Es un tema de tratar de mitigar todo lo posible y que alguno de los procesos, tecnologías o recursos me ayude a detectar una posible brecha. Pero la seguridad 100% no existe. Sí, lo que sí se habla siempre es de tener un plan para cuando te hayan atacado, ¿no? Es decir, lo que se llama ciberresiliencia, ¿no? Sí, el tener una copia de seguridad inmutable. ¿Qué consejos darías en este aspecto? Pues son varios. El primero, revisa tu superficie de ataque, porque esto es lo que te va a garantizar de que desde fuera vas a tener muy pocas amenazas y esto es lo que te va a salvar de un susto. Obviamente ten procesos para ser más resiliente, un plan de recuperación ante desastres, que hayas probado tus procesos de restauración. No vale de nada tener una política de backup si no la pruebas, porque el día que la necesites, como no vaya, vas a estar hundido. Luego, obviamente, invierte en ciberseguridad. Es decir, sí, ya sé que tu core de negocio no es la ciberseguridad, no es ni siquiera el IT, pero estamos en un mundo digital. Por lo tanto, llama a Kaspersky, llama a un partner, fórmate para poder estar al día de lo que está ocurriendo, ya sea en las noticias, ya sea suscríbete a un blog. Es decir, ten concienciación de lo que está ocurriendo y no te vuelvas loco. Aplica lo que puedas en base al budget que tengas cada año, pero establece relación con un partner que te pueda ayudar a crecer, porque no vale de nada que construyas lo que tú crees que va a ser un imperio a nivel de negocio, si luego el día de mañana te van a cifrar, te van a comprometer, te van a hacer que te expongas a la luz pública y puede ser que por todo lo que has luchado se te arruinen un día. Entonces, fórmate con eso. Sí, normalmente es muy habitual que recomendéis tener un partner, ¿no? Que sean unos ojos externos a la organización, porque a veces la propia vida interna de las empresas pues, hace que se creen pues,
zonas oscuras, ¿no? Zonas en las que hay funcionamientos que no son los correctos. Unos reinos de taifas. Sí, que pues realmente... porque a nivel humano quizás hay a veces relaciones que son un poco peculiares o lo que sea, y unos ojos externos a veces ayudan a tener objetividad, ¿no? Mira, el factor humano es siempre también el elemento que todos los CISOs o todos los responsables de ciberseguridad mencionan en el sentido de que para ellos siempre es el que más dolores de cabeza les da, ¿no? Pues porque a lo mejor tienen empleados que siempre caen en el mismo phishing, pues porque tienen prácticas de contraseñas que se dejan en un post-it o que se pasan de uno a otro. ¿Esto hay alguna manera de controlarlo o es solamente formación, formación y formación? Si le preguntaras a la IA te diría que sería remover al humano, ¿no? de la ecuación, sí, ¿no? Pero eso. obviamente esto sería muy Blade Runner, sí. esto no va a ocurrir. Entonces tenemos que intentar, desde los que creamos, los creadores de tecnología, que realmente la ciberseguridad sea transparente y que directamente al usuario no le permita hacer ciertas cosas. Esto es lo que te diría que sería esencial. Y luego, obviamente, que sea obligatorio, no solamente atender al típico webinar que te pone la empresa del curso de phishing, sino que vamos a hacerlo como un ciberejercicio, es decir, vamos a testear a los empleados y vamos a incentivarlos. Es decir, que dentro de tu pago de la paga de beneficios, que eso sería algo que realmente se hace en algunas organizaciones, oye, si tu equipo, esto yo me he encontrado con un amiguete, me parece muy interesante. Hay que ser creativo, sí, esas cosas. Y el CISO tenía un budget del 20% bruto anual para el equipo que decía, si alguno del equipo no cae en este phishing este año, esta pasta va para todo el equipo. Si esto no cae, o sea, si alguien cae, obviamente pues no vais a cobrar ese dinero. Y eso, quieras o no, también incentiva mucho, que vale, que sí que es monetario, pero hay que encontrar la manera de ser incluso más ciberseguros, ¿no? Sí, siempre queda peor si haces una penalización a los empleados que no siguen estas prácticas de ciberseguridad correctas, pero sí puedes incentivar a los que sí las siguen, ¿no? Que al final. Y luego hay otros aspectos, ¿no? Gamificación, es decir, seamos creativos a la hora de poder enseñar a la gente lo que tiene que hacer, ¿no? Pero sobre todo incentivarlos con algún ciberejercicio, con alguna dinámica que les ayude a entender qué pasa cuando caen en un phishing o en algún tipo de amenaza que venga desde fuera. Sí, a veces algunos son tan creativos como yo he visto en ejercicios de ciberseguridad que han hecho algunos CISOs que ponían pues un phishing porque lo que te mandaba era una especie de concurso en el que participabas, que era un phishing, y algunos había hecho un script para participar de manera automatizada en el ejercicio de phishing. O sea, que no solamente caía, sino que además había sido capaz de desarrollar una aplicación para eso. Entonces hay veces que son empleados que son muy... quiero decir que pueden ser muy espabilados, pero que a veces no de la manera que nos gustaría. Marc, ¿qué consejos darías finales a las organizaciones, a los que nos están viendo hoy? Derivado de lo que tú ves en las empresas, ¿qué consejos darías los más importantes, ¿no? para afrontar esta época que nos viene? Pues mantener una ciberhigiene buena, es decir, intentar ser lo más seguro posible en este aspecto, de llevar los parches al día, de tener tecnología para tener observabilidad. Este tipo de cosas lo necesitas. Evidentemente, no hagas el camino solo. Nadie hace las cosas solo. Trabaja en formato colaborativo, negocia con los equipos, ten en cuenta, ten aliados dentro de las organizaciones que te ayuden. El equipo IT no es el equipo de los raros, no es el equipo de... son gente a la que hay que acercarse, hay que intentar tener alianzas con ellos y obviamente de cada organización invierte no solamente internamente, sino también con la ayuda de un partner, un fabricante que te pueda ayudar a elevar tu nivel de madurez. La idea sería elevar el nivel de madurez. Con eso lo que vamos a conseguir es ser mucho más resilientes y mucho más seguros. Muy bien. Pues ya sabéis que los que tengáis alguna duda nos podéis escribir aquí a Silicon o escribir a Marc directamente para saber cómo os puede ayudar Kaspersky pues a mejorar la postura de seguridad. También es una de las maneras en las que se denomina toda esta ciberhigiene y toda esta madurez tecnológica relacionada con la ciberseguridad. Nos podéis escribir también a Silicon. Y nada, os doy las gracias por estar ahí. Muchísimas gracias, Marc Rivero, que eres investigador great de Kaspersky Lab. Ha sido una gran oportunidad tenerte hoy aquí y espero que a los interesados en ciberseguridad les haya sido muy provechoso. Muchísimas gracias, Marc. Gracias a vosotros. Y nos vemos por aquí en Silicon España cuando queráis. Gracias.